Imagina que has pasado toda tu vida en una celda con la puerta abierta, creyendo firmemente que no hay nada afuera. Esa celda, con sus paredes invisibles y sus leyes inamovibles, es exactamente lo que los textos antiguos y la sabiduría prohibida llaman este mundo. Cuando Jesús pronunció aquellas palabras frente a Poncio Pilato, diciendo: «Mi reino no es de este mundo», no estaba haciendo una declaración poética, ni hablaba de ir a un paraíso en las nubes después de morir. Te estaba entregando, en ese preciso instante, el código de seguridad para salir de la celda ahora mismo. Pero para usar ese código, primero tienes que entender de qué están hechas las paredes, porque nadie intenta escapar de un lugar que considera su hogar. Nos han enseñado a amar nuestra prisión. Nos han programado para creer que la realidad es solo aquello que podemos tocar, oler y ver. Sin embargo, la gnosis nos susurra una verdad mucho más inquietante. Este mundo es un constructo. Es una arquitectura técnica diseñada para que tu conciencia nunca mire hacia arriba. Cuando analizas la frase original, la palabra que se traduce como mundo es cosmos. En el griego antiguo, cosmos no significaba el universo físico lleno de estrellas, sino un orden, un sistema o una jerarquía. Jesús estaba diciendo: «Mi esencia no pertenece a este sistema de control». Y lo más impactante, lo que te cambiará la vida hoy, es que Él no decía esto solo por Él mismo. Lo decía para recordarte que tú también eres un infiltrado aquí. Mira a tu alrededor. Todo en este plano está diseñado bajo la ley de la entropía. Todo lo que nace tiene que morir. Todo lo que se construye se desmorona. Todo placer va seguido de una sombra de carencia. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué un supuesto Dios amoroso crearía un sistema basado en que un ser tenga que devorar a otro para sobrevivir? La anatomía de esta prisión se basa en el consumo. Es un ecosistema de carencia. Y ahí es donde entra la figura que los gnósticos llamaron el demiurgo, el arquitecto de esta densidad, aquel que copió las formas de la luz para crear una simulación de materia que nos mantuviera ocupados, cansados y, sobre todo, olvidados de nuestro origen. Vives en una realidad que funciona como un juego de espejos. Tus sentidos no son ventanas al exterior, son filtros. La ciencia moderna empieza a rozar esta verdad cuando nos dice que solo percibimos una fracción minúscula del espectro electromagnético. Estamos ciegos al 99% de la realidad. Esta limitación biológica no es un error de la evolución, es el diseño básico de la celda. El sistema necesita que creas que este teatro es lo único que existe, porque en el momento en que sospechas que hay algo más, la frecuencia de la prisión empieza a debilitarse. Este mundo se alimenta de tu atención. Cada preocupación, cada deuda, cada conflicto político, cada miedo al futuro, son hilos que te amarran a la arquitectura del demiurgo. Nos han convencido de que la felicidad es algo que se alcanza acumulando objetos de esta simulación, pero ¿te has fijado en que ese hambre nunca se sacia? Es porque estás intentando llenar un vacío infinito con cosas temporales. Es como intentar beber agua de un espejismo. El mundo del que hablaba Jesús es ese ciclo infinito de deseo y frustración que mantiene tu mente girando en una rueda de hámster. La anatomía de la prisión está compuesta por densos velos de distracción que nos separan de la verdad. Estos muros primarios no están afuera, están en tu forma de procesar la realidad. El primero de ellos es la identificación absoluta con el cuerpo físico, el creer que eres el envase y no el contenido. El segundo es la esclavitud de las emociones reactivas que te mantienen vibrando en la frecuencia del miedo o la ira. Y el tercero es el laberinto de la mente lógica, esa que siempre busca razones para no despertar y te mantiene atrapado en explicaciones racionales que solo sirven para decorar tu celda. Nos movemos en este laberinto creyendo que somos libres porque podemos elegir entre 10 marcas de café o 3 partidos políticos. Pero la verdadera libertad no es elegir dentro del sistema, sino reconocer que el sistema mismo es el límite. Cuando Jesús dice «mi reino», está hablando del pleroma,
la plenitud, el estado de unidad total donde no existe la división ni la muerte. Él estaba plantando una semilla de rebelión metafísica. Te estaba diciendo que hay una parte de ti, una chispa divina, que es absolutamente incompatible con este mundo de barro y sombras. Esa chispa es lo único real que tienes. Todo lo demás, tu nombre, tu historia, tus traumas y tus éxitos, pertenecen a la administración de la prisión. Son etiquetas que el sistema te puso para poder rastrearte. ¿Alguna vez has sentido, en mitad de una multitud o en el silencio de la noche, que nada de esto tiene sentido? Ese vacío no es depresión, no es un fallo químico en tu cerebro. Es el síntoma de que la simulación está fallando. Es tu conciencia golpeando las paredes de la anatomía de este mundo. Es la parte de ti que sabe que el reino es real y que esto es solo un sueño pesado del que es hora de despertar. La arquitectura de este plano se sostiene sobre una sola cosa: tu consentimiento. El sistema te necesita dormido porque tú eres la batería que lo alimenta. Tu energía creativa, tu capacidad de amar, tu fuerza vital. Todo eso es lo que el arquitecto de este mundo codicia. Sin las chispas divinas atrapadas aquí, este mundo se desvanecería en un segundo. Por eso, entender la anatomía de la prisión no es para deprimirse, es para empoderarse. Es descubrir que el prisionero es, en realidad, el dueño de la energía que mantiene viva la cárcel. Si este mundo fuera tu verdadero hogar, no sentirías nostalgia de algo que no puedes nombrar. Si esta fuera tu verdadera naturaleza, no buscarías desesperadamente un significado que la materia no te puede dar. La anatomía de la prisión es perfecta, pero tiene una grieta. Y esa grieta se abre cada vez que recuerdas que no eres un ciudadano de aquí. El reino no es un lugar al que viajas, es una frecuencia que recuperas cuando dejas de validar las leyes de este plano falso. ¿Te atreves a mirar detrás del decorado? ¿Estás listo para dejar de alimentar al sistema con tus miedos? Porque el primer paso para salir de la Matrix es reconocer que estás dentro de ella y que, a pesar de todo el ruido y la distracción, hay una voz dentro de ti que siempre ha sabido que eres mucho más que un cuerpo y una cuenta bancaria. Esa voz es la que ahora empieza a resonar con más fuerza, porque ya no puede ser silenciada por las distracciones de este orden caduco. ¿Alguna vez has sentido una nostalgia profunda por un lugar en el que técnicamente nunca has estado? Es esa punzada en el pecho que aparece al mirar el horizonte en un atardecer, o ese vacío repentino en mitad de una fiesta llena de gente riendo, gritando y perdiéndose en el ruido. Es una sensación de que a pesar de tener una casa, un nombre y una familia, en realidad eres un extranjero caminando por una tierra que no habla tu idioma. Si estás escuchando esto, es muy probable que lleves toda la vida cargando con la etiqueta de ser la oveja negra, el inadaptado o aquel que siempre hace las preguntas que incomodan. Pero hoy quiero que consideres una posibilidad que el sistema ha intentado ocultar tras diagnósticos y etiquetas. No estás loco, ni estás deprimido, ni tienes un fallo de adaptación. Lo que tienes es un sistema inmune espiritual que funciona perfectamente y está rechazando una realidad artificial. Este es el síndrome del extranjero. Es la respuesta natural de una semilla estelar, de una chispa divina, al darse cuenta de que la comida de este mundo no le nutre, que sus triunfos no le llenan y que sus reglas no tienen sentido. Cuando Jesús dijo, «Mi reino no es de aquí», estaba validando tu soledad. Estaba diciendo que es completamente normal sentirse un extraño en un lugar diseñado por y para el olvido. La angustia existencial que sientes no es una enfermedad, es un síntoma de salud. Es la parte de ti que recuerda el pleroma, ese estado de plenitud absoluta, chocando contra la estrechez de esta densidad material. Imagina por un momento a un águila que ha nacido en una jaula pequeña. Si el águila se siente triste, si no quiere comer,
si mira al cielo con desesperación, mientras el resto de las aves se pelean por un puñado de alpiste, ¿diríamos que el águila tiene un problema químico en su cerebro? No. Diríamos que el águila sabe, en lo más profundo de su instinto, que sus alas están hechas para algo más que saltar entre dos palos de madera. Tú eres ese águila. Tu alma sabe que fuiste diseñado para navegar dimensiones de luz y libertad. Y por eso este mundo de horarios, deudas y apariencias te parece una parodia grotesca de la vida. A menudo, las personas que están despertando pasan por una fase de aislamiento muy dura. Miras a tu alrededor y ves a la gente obsesionada con el fútbol, con el último modelo de teléfono, con discusiones políticas que no llevan a ninguna parte, o con el consumo frenético de placeres instantáneos. Los ves correr de un lado a otro en un tráfico interminable, compitiendo por migajas de estatus, y te sientes a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Sientes que habitas un cuerpo humano, pero que tu linaje es otro. Los gnósticos entendían esto perfectamente. Sabían que el espíritu está arrojado en este mundo, como un náufrago en una isla desierta. El sentimiento de no encajar es, de hecho, tu mayor protección. Porque el día que encajes perfectamente en esta sociedad enferma, ese día habrás muerto por dentro. Nos han enseñado a temer a la soledad, pero para el buscador de la verdad, la soledad es el laboratorio de la libertad. Es en ese espacio silencioso, lejos del caos saturado de las pantallas y el marketing, donde dejas de escuchar el ruido del demiurgo y empiezas a sintonizar la frecuencia de tu verdadero hogar. Esa nostalgia que sientes es un hilo de Ariadna. Es el rastro que te guía de vuelta. No intentes apagarla con distracciones, con compras o con relaciones superficiales. Úsala. Deja que esa sensación de extranjería sea tu brújula. Si este mundo fuera tu verdadero origen, te sentirías plenamente satisfecho con lo que ofrece. El hecho de que busques algo más, de que sientas que falta algo que no puedes comprar con dinero, es la prueba irrefutable de que vienes de un lugar superior. Muchos de los que ven este canal han sido llamados raros desde la infancia. Quizás siempre sentiste que los juegos de los demás niños eran absurdos, o que las metas que tus padres te proponían eran como cadenas doradas. Eso es porque tu linaje no es de sangre, es de luz. Eres parte de una resistencia silenciosa que ha habitado la Tierra durante milenios, encarnando una y otra vez para mantener viva la memoria de lo sagrado en un mundo que adora lo profano. La Matrix, este sistema de control que analizamos anteriormente, utiliza tu necesidad de pertenencia para manipularte. Te dice que si no sigues la corriente, te quedarás solo. Te dice que si no te adaptas al ritmo frenético del sistema, fracasarás. Pero lo que no te dice es que el éxito en una simulación es el fracaso absoluto de tu alma. Ser un inadaptado en un sistema de esclavitud es el honor más alto al que puedes aspirar. Es la señal de que tu código fuente original no ha sido corrompido por la programación del arquitecto. Quiero que hoy mires tus cicatrices emocionales con otros ojos. Esa sensación de vacío que te asalta, a veces no es un agujero negro que te va a tragar. Es un portal. Es el espacio que queda cuando dejas de aceptar las mentiras de este plano. Es el vacío necesario para que el reino que no es de este mundo pueda empezar a manifestarse en ti. El cansancio que sientes no es falta de sueño, es cansancio de representar un personaje que no eres tú. Es fatiga de usar una máscara humana para sobrevivir en una sociedad que premia la hipocresía. Cuando dejas de luchar por encajar en el caos, algo mágico sucede. Empiezas a atraer a otros extranjeros,
Empiezas a reconocer a los tuyos por el brillo en sus ojos, por ese cansancio compartido, pero también por esa esperanza inquebrantable. Ya no estás solo en tu extranjería. Somos miles los que hemos decidido dejar de fingir frente al televisor y las vitrinas. Somos miles los que hemos escuchado la frase «Mi reino no es de este mundo», y hemos respondido internamente «El mío tampoco». Este reconocimiento de tu origen divino es lo que los antiguos llamaban el despertar del recuerdo. No tienes que aprender nada nuevo, solo tienes que quitarte de encima lo que no eres. Tienes que desaprender la idea de que eres pequeño, de que eres pecador o de que estás a merced del destino. Eres un fragmento de la unidad absoluta, experimentando una densidad temporal. Y aunque el sistema intente convencerte de que eres un ciudadano más, obligado a pagar impuestos y a morir en silencio entre el ruido de la ciudad, tu alma sabe que eres un soberano que ha olvidado su corona en la entrada de este laberinto. No permitas que el síndrome del extranjero se convierta en amargura. Conviértelo en soberanía. El extranjero no tiene nada que perder en una tierra que no es la suya. No tiene que impresionar a nadie, no tiene que seguir tradiciones absurdas, no tiene que tener miedo a las sombras de este plano. El extranjero es libre, y esa libertad es la que te permite caminar por este mundo sin que el mundo camine sobre ti. Estás aquí para una misión de observación y rescate, empezando por rescatar tu propia conciencia de las garras del olvido y la distracción constante. Llegamos al punto de no retorno. Ya hemos comprendido que vivimos en una arquitectura técnica diseñada para el consumo de nuestra energía, y hemos validado que ese sentimiento de extrañeza que cargas es, en realidad, tu brújula hacia la libertad. Pero ahora surge la pregunta definitiva, la que separa a los teóricos de los verdaderos iniciados. ¿Cómo se activa el código de escape? Si el reino no es de este mundo, ¿dónde está y cómo se accede a él mientras tu cuerpo físico sigue caminando por estas calles de cemento? La respuesta es tan radical que tu mente lógica intentará rechazarla por ser demasiado simple. La salida no es un viaje hacia afuera, es un cese de actividad hacia adentro. El retorno al pleroma, a esa plenitud original de la que emanas, no requiere que escales montañas ni que realices rituales complejos. Requiere que aprendas el arte de la desobediencia metafísica a través de la técnica del observador. Para activar la frecuencia del reino, el primer paso es retirar tu consentimiento emocional. Entiende esto: el arquitecto de este mundo no se alimenta de tus acciones, se alimenta de tus reacciones. Cada vez que te dejas arrastrar por la indignación de una noticia, cada vez que el miedo al futuro acelera tu pulso, o cada vez que permites que el odio se instale en tu pecho, estás entregando el combustible que mantiene encendida la maquinaria de la Matrix. Convertirse en el observador significa desplazar tu conciencia desde el centro del escenario hacia la última fila del teatro. Cuando dejas de ser el personaje que sufre y te conviertas en el testigo silencioso que observa el drama, los muros de la prisión pierden su solidez. Al no reaccionar, el sistema de control se queda sin energía. Es como si la Matrix lanzara un anzuelo y tú, simplemente, te quedaras mirando el brillo del metal sin morder la carnada. Este proceso requiere lo que los antiguos maestros llamaban morir antes de morir. No hablo de un fin físico, sino de la disolución voluntaria del personaje que crees ser. Tu nombre, tus títulos, tus traumas de la infancia y tus ambiciones sociales son el software que el sistema te instaló para que pudieras ser rastreado y manipulado. Ese yo es la interfaz de la Matrix en tu mente. Morir antes de morir
es reconocer que esa identidad es una máscara de cartón. Al soltar la necesidad de defender esa máscara, al dejar de alimentar ese ego sediento de importancia, ocurre un milagro. Lo que queda es tu esencia increada, la chispa divina que nunca ha salido del pleroma. Cuando el personaje muere, el soberano despierta. Y un soberano no puede ser encarcelado por leyes que él no reconoce como propias. Aquí es donde entra el poder de la no resistencia. Nos han enseñado que para luchar contra el sistema hay que gritar, protestar o enfrentarse físicamente a él. Pero en un sistema diseñado por el demiurgo, la resistencia física es solo más comida para el engranaje. La verdadera rebelión es la indiferencia espiritual. Si te resistes a la prisión con ira, te encadenas a ella con la misma fuerza. Pero si dejas de resistirte, si aplicas el principio de la no resistencia, la prisión pierde su razón de ser. Es como las arenas movedizas. Cuanto más luchas, más te hunden. Si dejas de luchar y te expandes, flotas. Al dejar de luchar contra las sombras de este mundo, tu frecuencia se eleva por encima de ellas. Ya no eres un prisionero intentando romper las barras, eres una frecuencia de luz que simplemente atraviesa el metal, porque sabe que el metal es una ilusión óptica. Vivir en la frecuencia del reino es practicar una presencia que no conoce el tiempo. La Matrix vive del pasado, a través de la culpa, y del futuro, a través de la ansiedad. El reino, sin embargo, solo existe en el ahora eterno. Cada minuto que logras permanecer en un estado de presencia pura, sin etiquetas y sin juicios, estás abriendo una grieta de 1 kilómetro de ancho en la simulación. Estás inyectando la frecuencia del pleroma en la densidad de la materia. Por eso el silencio no es solo ausencia de ruido, es una tecnología de combate espiritual. En el silencio absoluto del ego, el ruido del demiurgo se apaga y puedes volver a escuchar la sinfonía de la unidad original. No te equivoques, esto no es un camino de pasividad, es una misión de infiltración consciente. Caminarás por este mundo, trabajarás, hablarás con la gente y cumplirás con tus responsabilidades, pero lo harás con la ligereza de quien sabe que está en un sueño. Serás como un buzo que baja al fondo del océano. Estás en el agua, pero tu aire viene de otro lugar. Tu nutrición, tu paz y tu dirección ya no provienen de las circunstancias externas, sino de la conexión directa con la fuente que has restablecido en tu interior. Te conviertes en un punto de luz que por su mera presencia empieza a desestabilizar la red de control a su alrededor. La recompensa final es la recuperación de tu soberanía total. Al entender que el reino no es de este mundo, dejas de pedirle permiso a este mundo para ser feliz, para estar en paz o para ser libre. El significado oculto de las palabras de Jesús es una declaración de independencia para tu alma. No eres una criatura a merced de los arcontes, eres un fragmento de la inteligencia universal que ha decidido recordar su origen en mitad de la amnesia colectiva. Has descubierto que la puerta de la celda nunca tuvo candado, solo tenía un cartel que decía «Prohibido salir», y tú habías decidido creer en el cartel. Hoy, al terminar este video, te invito a unirte a la resistencia silenciosa. No busques aplausos, no busques convencer a quienes prefieren seguir dormidos. Simplemente encarna la verdad. Mantén tu frecuencia alta, mantén tu observación aguda y no permitas que el drama del mundo te robe ni una gota más de tu esencia. Eres el embajador de un reino de luz infinita, caminando por un laberinto de espejos. El laberinto solo tiene poder mientras creas en los espejos. En el momento en que miras hacia adentro,
y reconoces el brillo de la fuente, el laberinto se desvanece y el pleroma se manifiesta aquí y ahora. Bienvenido a la verdadera realidad. El velo ha caído y lo que queda es tu libertad eterna. Recuerda siempre, estás en este mundo, pero después de hoy ya no perteneces a él. Has regresado a casa sin haberte movido de tu sitio.